El juego del príncipe. Saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat. Capítulo 4. Laurent, con 20 años recién cumplidos y una mente compleja con un don para planificar, la apartó de las pequeñas intrigas de la corte y la liberó sobre el lienzo más amplio de su primer mando. Damen vio cómo ocurría. Empezó cuando, después de una larga noche de discusiones tácticas, Laurent se dirigió a la tropa con un retrato de sus defectos. Lo hizo a lomos de su caballo, con una voz nítida que llegaba al más lejano de los hombres allí reunidos. Había escuchado todo lo que Damen le había dicho la noche anterior, y había oído mucho más que eso. Mientras hablaba, salían a la luz hechos que sólo podía haber obtenido de criados, armeros y soldados a los cuales, a lo largo de los últimos 3 días, también había escuchado. Laurent vomitó la información de un modo tan brillante como mordaz. Cuando terminó, fue bondadoso con los hombres. Tal vez el capitán había sido un obstáculo en su camino. Por lo tanto, permanecerían en Nesón durante 2 semanas para acostumbrarse al nuevo capitán. El príncipe los lideraría personalmente mediante un régimen que exigía mucho de ellos. Los prepararía y los transformaría en algo próximo a una compañía capaz de luchar, si es que podían mantener su ritmo. Pero primero, añadió que debían desembalar todo y volver a montar el campamento allí, desde las cocinas hasta las tiendas y redil de los caballos, en menos de 2 horas. Los hombres obedecieron sin rechistar. No lo habrían hecho si Laurent no se hubiera enfrentado a su líder y lo hubiese derrotado por completo el día anterior. Aún así, se podrían haber resistido si la orden hubiese venido de un superior holgazán, pero desde el primer día, Laurent había trabajado duro, sin comentarios ni quejas. También eso había calculado con precisión. Se pusieron manos a la obra, levantaron las tiendas, martillaron estacas y clavos y desensillaron a los caballos. Jord daba órdenes rápidas y pragmáticas. Las hileras de tiendas parecían rectas por primera vez desde que había iniciado el viaje. Y acabaron, al cabo de 2 horas. Aún era demasiado tiempo, pero era mucho mejor que el caos que había cundido las noches pasadas. Volver a ensillar a los caballos fue la primera orden. Luego vino una serie de ejercicios fáciles para los caballos, pero brutales para los hombres. Damen y Laurent habían planeado los ejercicios juntos la noche anterior, con algunas opiniones de Jord, que se había unido a ellos en las horas previas al alba. En realidad, Damen no esperaba que Laurent formase parte de los entrenamientos, pero lo hizo marcando el ritmo. Laurent agarró las riendas de su caballo al lado de Damen y dijo: «Tienes 2 semanas extras. A ver qué podemos hacer con ellas». Por la tarde pasaron al trabajo con las filas que se rompían repetidas veces hasta que finalmente no dejaron de hacerlo, como si solo fuese porque todos estaban demasiado cansados como para hacer otra cosa que no fuera seguir órdenes sin pensar. El entrenamiento del día había dejado exhausto incluso a Damen, y, cuando terminaron, sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había conseguido algo. Los hombres volvieron al campamento abatidos y exhaustos, sin energía para quejarse de que su líder era un demonio rubio de ojos azules o insultarlo. Damen vio a Aymeric tumbado cerca de una de las hogueras con los ojos cerrados, como un hombre desmoronado después de correr mucho. El carácter obstinado que había hecho a Aymeric meterse en peleas con hombres que lo doblaban en tamaño también lo había hecho participar en todos los entrenamientos, independientemente del umbral del dolor y el cansancio que tenía que vencer físicamente. Al menos en ese estado no causaría problemas. Nadie buscaría pelea. Estaban demasiado cansados. Mientras Damen observaba, Aymeric abrió los ojos y miró el fuego con la mirada perdida. A pesar de las complicaciones que Aymeric presentaba para la tropa, Damen sintió compasión. Solo tenía 19 años y aquella era, obviamente, su primera campaña. Parecía que estaba solo, fuera de lugar. Se acercó a él. «¿Es tu primera vez en una compañía?», le preguntó. «Puedo seguir el ritmo», dijo Aymeric. «Ya lo he visto. Estoy seguro de que tu capitán también lo ha visto. Has hecho un buen trabajo». Aymeric no contestó. «El ritmo va a ser el mismo las próximas semanas y tenemos un mes para llegar a la frontera. No tienes por qué agotarte el primer día». Lo dijo con un tono de voz bastante amable, pero Aymeric respondió rígidamente: «Puedo seguir el ritmo». Damen suspiró y se levantó. Había dado 2 pasos en dirección a la tienda de Laurent cuando la voz de Aymeric le llamó. «Espera», dijo Aymeric. «¿De verdad crees que Jord se ha dado cuenta?». Entonces se sonrojó, como si hubiese revelado algo. Damen empujó la tela que cubría la entrada de la tienda y se enfrentó a una glacial mirada azul que no revelaba nada. Jord ya estaba allí dentro y Laurent hizo un gesto para que Damen se uniese a ellos. «La autopsia», dijo el príncipe. Analizaron los acontecimientos del día minuciosamente. Le pidieron a Damen su opinión sincera y él se la dio. Los hombres no eran un caso perdido.
No se convertirían en un equipo perfectamente entrenado en un mes, pero podían aprender algunas cosas. Podían aprender a mantener una formación y a resistir una emboscada. Podían aprender maniobras básicas. Damen resumió lo que él creía que era realista. George, que estaba de acuerdo con él, añadió algunas sugerencias. 2 meses, comentó George con franqueza. Serían mucho más útiles que 1. Por desgracia, contestó Laurent, mi tío nos encargó servir en la frontera, y por más que prefiriese lo contrario, en algún momento tendremos que llegar allí. George rió. Hablaron de algunos hombres y ajustaron el entrenamiento. El capitán tenía talento para identificar el origen de los problemas del campamento. Era como si le pareciese normal que Damen formase parte del debate. Cuando terminaron, el príncipe despidió a George y se sentó al calor del brasero de la tienda, mirando distraídamente a Damen. Tengo que ocuparme de la armadura antes de acostarme, a no ser que me necesitéis para algo. Tráela aquí, contestó Laurent. Lo hizo. Se sentó en la silla, examinó las hebillas y unas correas y comprobó sistemáticamente todas las piezas. Un hábito arraigado en él desde la infancia. ¿Qué piensas de George?, le preguntó Laurent. Me cae bien. Debéis estar satisfecho con él. Era la elección correcta para el puesto de capitán. Hubo una larga pausa. Aparte de los sonidos que Damen emitía al agarrar un avambrazo, la tienda estaba en silencio. No, dijo Laurent. Tú lo eras. ¿Cómo?, preguntó Damen. Observó al príncipe extrañado y se quedó aún más sorprendido al percibir que Laurent miraba fijamente. Ninguno de estos hombres aceptaría órdenes de un aquiliense. Lo sé. Fue una de las 2 razones por las que escogí a George. Los hombres se te habrían resistido al principio. Tendrías que haber demostrado tu valía. Incluso con la quincena extra, no había tiempo suficiente para que todo eso ocurriera. Estoy frustrado por no haber conseguido darte un mejor uso. Damen, que nunca se había considerado un candidato al puesto de capitán, se sintió un poco decepcionado con su soberbia al percibir que era porque instintivamente se veía ocupando el papel de Laurent y ningún otro. La idea de que pudiese ser ascendido de rango como un soldado raso sencillamente no se le había pasado por la cabeza. Eso era lo último que esperaba oír de vos, admitió con cierta ironía. ¿Creíste que era demasiado orgulloso para verlo? Puedo garantizarte que el orgullo que he dedicado en derrotar a mi tío supera y mucho mis sentimientos por cualquier otra cosa. Solo me ha sorprendido, se explicó. A veces creo que os entiendo y otras no consigo comprenderos en absoluto. Créeme, el sentimiento es mutuo. Habéis dado 2 razones. ¿Cuál fue la otra? Los hombres creen que me penetráis en esta tienda, dijo Laurent con la misma calma con la que lo decía todo. Damen se enredó con el avambrazo. Minaría mi autoridad cuidadosamente cultivada. Ahora te he sorprendido de verdad. Tal vez si no fueses 30 centímetros más alto o tan ancho de hombros. Son mucho menos de 30 centímetros, aseguró Damen. ¿De verdad? Parecen más cuando discutes conmigo en cuestiones de honra. Quiero que sepáis, dijo Damen con cuidado, que no hice nada para alentar la idea de que vos y yo. Si creyese que has hecho eso, te ataría en un poste y te azotaría hasta que la parte delantera de tu cuerpo estuviese igual que tu espalda. Hubo un silencio largo. Fuera reinaba la quietud de un campamento exhausto y dormido, de modo que solo el temblor de las tiendas y algunos sonidos indeterminados causados por movimientos se oían. Los dedos de Damen apretaban con fuerza el metal del avambrazo hasta que, deliberadamente, aflojó el agarre. Laurent se levantó. Los dedos de una de sus manos permanecieron en el respaldo de la silla. Deja eso, ocúpate de mí, dijo el príncipe. Damen se levantó. Era una obligación incómoda y se enfadó. El traje que llevaba Laurent hoy se ataba por delante, no por detrás. Damen lo desató sin delicadeza. La prenda se abrió en sus manos. Se colocó detrás de Laurent para retirarla. ¿Debo hacer el resto? Llegó a abrir la boca para preguntar, después de guardar el traje, sintiendo una necesidad de insistir en el asunto, pues, en general, sus servicios solo se requerían hasta ese punto, y Laurent podría quitarse con facilidad sus prendas exteriores solo. Pero, cuando se volvió, Laurent se había llevado la mano al hombro y lo tocaba. Obviamente sentía una leve rigidez. Tenía los párpados cerrados. Debajo de la camisa, sus miembros estaban relajados con languidez. Damen percibió que estaba exhausto. No sintió compasión. En su lugar, irracionalmente, su enfado aumentó cuando Laurent se pasó los dedos nerviosos por el cabello dorado en un gesto enervante que, de algún modo, le recordó que su cautiverio y su castigo eran culpa de un único hombre de carne y hueso. Se mordió la lengua. 2 semanas allí y 2 semanas de viaje hasta la frontera, ocupándose de que Laurent estuviese acompañado y seguro, y todo habría acabado. Por la mañana lo repitieron todo, y luego una vez más,
Hacer a los hombres seguir órdenes pensadas para obligarlos a esforzarse al máximo era todo un logro. A algunos les gustaba trabajar duro, o eran de los que entendían que necesitaban ejercitarse para mejorar, pero no todos. Laurent lo consiguió. Ese día, la tropa fue trabajada, moldeada y afilada en la dirección de su objetivo, a veces, aparentemente, por fuerza de voluntad. No había un ambiente de camaradería entre Laurent y los hombres. No había ni rastro del amor cálido y sincero que los ejércitos aquilienses sentían por el padre de Damen. Laurent no era querido. No lo apreciaban, incluso entre sus propios hombres, que se tirarían de un precipicio detrás de él. Todos creían de forma inequívoca que Laurent era, como Orland lo había descrito una vez, una zorra de hierro, que era una pésima idea provocar a su lado malo y que no tenía uno bueno. No importaba. Laurent daba órdenes y éstas eran obedecidas. Cuando intentaban no cumplirlas, los hombres percibían que no lo conseguían. Damen, a quien había obligado a hacer cosas como besarle los pies y comer dulces de sus manos, entendía la maquinaria a la que se enfrentaban y que los presionaba, profundamente arraigada en el interior de todos ellos. Y tal vez, a partir de eso, el respeto comenzó a crecer. Estaba claro por qué su tío lo había mantenido lejos de las riendas del poder. Se le daba bien liderar. Fijaba los ojos en su objetivo y estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para alcanzarlos. Encaraba los desafíos con una mirada clara. Veía los problemas con antelación, los solucionaba o los evitaba. Y había algo en él que disfrutaba del proceso de poner a aquellos hombres difíciles bajo su control. Damen sabía que aquello que estaba presenciando era realeza en ciernes, los primeros movimientos del mando de un príncipe nacido para gobernar, aunque el tipo de liderazgo de Laurent, perfecto y perturbador a partes iguales, fuese completamente diferente al suyo. Inevitablemente, algunos hombres se resistían a obedecer. La primera tarde se produjo un incidente cuando un mercenario del regente rehusó a seguir las órdenes de George. A su alrededor, uno o dos de los rostros se unieron a su queja y, cuando Laurent apareció, hubo murmullos de verdadera agitación. El mercenario contaba con suficiente apoyo para arriesgarse a una pequeña insurrección si Laurent ordenaba que lo llevasen al poste. Una multitud se congregó. Laurent no lo mandó al poste. Lo azotó verbalmente. No se pareció a lo que había dicho a Gobart. Fue frío, explícito y repulsivo. Ante las tropas, dejó por los suelos a un hombre crecido del mismo modo que con su espadazo. Los hombres volvieron al trabajo. Damen oyó a uno de ellos decir, en tono de asombro y admiración: «Ese niño tiene la boca más sucia que he oído en mi vida». Volvieron al campamento por la noche para descubrir que no había campamento, porque los criados de Nesson lo habían desmontado todo, por órdenes de Laurent. Dijo que estaba siendo generoso. Esa vez, contaron con hora y media para montar el campamento. Entrenaron la mayor parte de las 2 semanas, acampados en los campos de Nesson. El ejército jamás sería un instrumento de precisión, pero los hombres se estaban transformando en una herramienta sin filo, más útiles, capaces de cabalgar, de luchar y de mantener una línea juntos. Obedecían órdenes directas. Tenían el lujo de poder agotarse, y Laurent estaba sacando partido a eso. No les tenderían una emboscada allí. Nesson era segura. Estaba demasiado lejos de la frontera aquiliense como para que se produjese un ataque en el sur, y lo bastante cerca de la frontera con Basque, de modo que cualquier ataque podría concluir en un embrollo político. Si Aquielos era el objetivo del regente, no había razón para despertar al dormido imperio basquiano. Además, Laurent los había llevado tan lejos de la ruta originariamente planeada por el regente que cualquier trampa que se hubiese preparado habría sido en vano, a la espera de una compañía que nunca llegaba. Damen comenzaba a preguntarse si la constante sensación de perfeccionamiento y éxito que crecía entre las tropas lo estaba contagiando a él también, porque el 10º día, mientras los hombres se instruían como si pudiesen hacer frente a una emboscada con al menos una oportunidad de sobrevivir, empezó a sentir las primeras oleadas frágiles de esperanza. Por la noche, en un raro momento de descanso, George, que estaba sentado solo, aprovechando unos minutos de paz, le hizo unas señas para que fuera a una de las hogueras. Le ofreció vino en una taza abollada. Damen aceptó y se sentó en el tronco derribado que se había convertido en un sitio de descanso improvisado. Estaban tan cansados que ambos estaban satisfechos de sentarse en silencio. El vino era horrible. Le dio vueltas en la boca antes de tragárselo. El calor de la hoguera era agradable. Al cabo de un rato, Damen se dio cuenta de que la mirada de George estaba ocupada en algo de las lindes del campamento. Aymeric estaba ocupado con la armadura delante de una de las tiendas, lo que mostraba que, en algún punto del camino, había adquirido buenos hábitos. Probablemente esa no era la razón por la que George lo miraba. «Aymeric», dijo Damen con las cejas arqueadas. «¿Cómo? Ya lo has visto», contestó George, que frunció los labios. «Lo he visto. La semana pasada buscaba pelea con la mitad del campamento».
Es un buen chico, dijo Jord. Lo que ocurre es que es de alta cuna y no está acostumbrado a compañeros groseros. Hasta donde sabe, está haciendo lo correcto, solo que las reglas son diferentes, como ocurre contigo. Aquello fue una reprimenda. Damen dio otro trago a ese vino tan horrible. Eres un buen capitán. Podría haber elegido a alguien mucho peor. Hay algunos canallas en esta compañía, esa es la verdad, comentó Jord. Unos días más como el de hoy y nos libraremos de los peores. Unos minutos más como los de hoy, añadió Jord. Damen rió divertido. El fuego era hipnótico, a no ser de que tuvieses algo mejor que mirar. Los ojos de Jord se posaron en Aymeric. ¿Sabes? Terminará acostándose con alguien, comentó Damen. Y mejor que sea contigo. Se produjo un largo silencio. No me he acostado nunca con ningún noble, dijo Jord con una voz extrañamente tímida. Es diferente. Damen se ruborizó cuando percibió lo que Jord estaba suponiendo. Nosotros no hacemos eso. No lo hace. Hasta donde yo sé, no lo ha hecho con nadie. Hasta donde todos saben. Si no hablase como una prostituta en un cuarto de guardilla, creería que es virgen. Damen guardó silencio. Vació su taza y frunció ligeramente el ceño. No estaba interesado en esas especulaciones interminables. No le importaba con quién se acostase Laurent. La llegada de Aymeric lo salvó de responder. Su insólito salvador traía una o dos partes de la armadura consigo y se sentó al otro lado del fuego. Se había quitado la ropa y solo llevaba una camisa desabrochada parcialmente. No me estoy entrometiendo, ¿no? El fuego da mejor luz. ¿Por qué no te unes a nosotros?, preguntó Damen, bajando la taza y procurando no mirar a Jord. Aymeric no sentía ningún cariño por Damen, pero Jord y él eran los miembros de mayor rango de la compañía, cada uno a su estilo, y era difícil rechazar una invitación. Asintió con la cabeza. Espero no ser inoportuno, comentó Aymeric, a quien o habían golpeado en la nariz un número suficiente de veces como para adoptar una actitud circunspecta, o por defecto se mostraba más respetuoso cerca de Jord. Pero yo crecí en Fortaine. Viví allí la mayor parte de mi vida. Sé que el servicio en la frontera desde la guerra de Marlas es una formalidad, pero el príncipe nos está entrenando para acción de verdad. Solo le gusta estar preparado, dijo Jord. Si es necesario luchar, quiere ser capaz de poder confiar en sus hombres. Prefiero eso, contestó Aymeric enseguida. Quiero decir, prefiero ser parte de una compañía que sabe luchar. Soy el cuarto hijo. Admiro el trabajo duro tanto como admiro a los hombres que saben sobreponerse a su origen. Lanzó una mirada a Jord. Damen fue prudente y pidió permiso para retirarse. Los dejó a solas. Cuando entró en la tienda, Laurent estaba sentado pensativo y en silencio, con el mapa abierto ante él. Levantó la vista cuando oyó a Damen. Luego se recostó en la silla y le hizo un gesto para que se sentase. Si tenemos en cuenta que somos 200 hombres a caballo, no 2000 de infantería, creo que los números son menos importantes que la calidad de los hombres. Estoy seguro de que tanto tú como Jord tenéis una primera lista con los que creéis que deberían ser eliminados ya del ejército. Quiero la tuya mañana. No serán más de 10, respondió Damen. Se sorprendió de sus palabras. Antes de Nesson, habría jurado que el número sería 5 veces mayor. Laurent asintió. Al cabo de un momento añadió: hablando de hombres difíciles, hay algo que me gustaría preguntaros. Adelante. ¿Por qué dejasteis vivir a Gobart? ¿Por qué no? Sabéis por qué no. Al principio el príncipe no respondió. Se sirvió una bebida en la jarra junto al mapa. No era el vino barato de sabor agrio que estaba tomando Jord. Era agua. Preferí no darle motivos a mi tío para que gritase que me había pasado de la raya, dijo Laurent. Estabais en vuestro derecho después de que Gobart os atacase, y no es que hubiese pocos testigos. Había algo más. Había algo más, coincidió el bereciano mirando fijamente a Damen. Mientras hablaba, agarró la copa y le dio un trago. De acuerdo. Fue un combate impresionante. Ya lo sé, dijo Laurent. No sonreía cuando decía esas cosas. Se sentó relajado, con la copa colgando de sus largos dedos y sin apartar la vista de Damen. Debéis de haber pasado mucho tiempo entrenando, comentó Damen y, para su sorpresa, Laurent respondió con seriedad. Nunca fui un luchador, ese era Auguste, pero después de Marlas me obsesioné con... El príncipe se detuvo. Damen percibió el momento en que Laurent decidió continuar. Fue deliberado. Sus ojos se encontraron con los de Damen y su tono cambió sutilmente. Damianos de Aquielos dirigió tropas a los 17 años. A los 19 cabalgó por el campo de batalla y se abrió camino a través de nuestros mejores hombres y le arrebató la vida a mi hermano. Decían que era el mejor luchador de Aquielos. Pensé que, si iba a matar a alguien así, tenía que ser el mejor.
Damen permaneció en silencio después de esa confesión. El impulso de hablar parpadeó y se extinguió, como las velas antes de apagarse en la oscuridad, como el último calor moribundo de las brasas en el brasero. La noche siguiente estaba inmerso en una conversación con Paschal. La tienda del galeno, como la de Laurent y como las cocinas, era lo bastante grande como para que una persona alta caminase en el interior sin tener que agacharse. Paschal tenía todo el equipo que podía necesitar y las órdenes de Laurent implicaban que todo se había desembalado meticulosamente. A Damen, como su único paciente, le pareció divertida la gran variedad de material médico, pero no sería divertido cuando dejasen Nesson y luchasen contra algo. Un médico para atender a 200 hombres solo era una proporción razonable mientras no estuvieran luchando. ¿Servir al príncipe es muy diferente de servir a su hermano? Yo diría que todo lo que era instintivo en el mayor no lo es en el pequeño, respondió Paschal. Háblame de Auguste. ¿El príncipe? ¿Qué queda por decir? Era la estrella dorada, respondió el galeno y señaló con la cabeza en dirección a la insignia en forma de estrella del príncipe heredero. Laurent parece tener un recuerdo más positivo de él que de su propio padre. Hubo una pausa mientras Paschal recolocaba los frascos en la balda y Damen se levantaba la camisa. Tienes que entender que Auguste lo tenía todo para hacer a que un padre se sintiese orgulloso de él. No es que hubiese algún problema entre Laurent y el rey. Más bien, el rey mimaba a Auguste y no reservaba mucho tiempo para su hijo menor. El rey era un hombre simple en muchos aspectos. La excelencia en el campo de batalla era algo que podía entender. Laurent tenía una mente aguda, se le daba bien pensar y resolver enigmas. Auguste era honesto, un campeón, el heredero, nacido para gobernar. ¿Te puedes imaginar lo que sentía Laurent por él? Estaba resentido, dijo Damen. Paschal le ofreció una mirada extraña. No, lo amaba. Lo idolatraba como a un héroe, de la misma manera en que los chicos intelectuales hacen a veces con los hermanos mayores que destacan físicamente. Y era algo recíproco. Se entregaban el uno al otro. Auguste era el protector. Habría hecho cualquier cosa por su hermano pequeño. Damen pensó que los príncipes necesitaban madurar, no protección, en especial Laurent. Había visto a Laurent abrir la boca y quitar la pintura de las paredes. Había visto a Laurent empuñar un cuchillo y rebanarle la garganta a un hombre a sangre fría, sin ni siquiera parpadear con sus pestañas de oro. Laurent no necesitaba que lo protegiesen de nada.